Queridas y queridos oyentes, os doy la bienvenida a este rincón de radio. Soy Lucía Sánchez y esto es El Despertador. Y mientras el día empieza poco a poco a bajar el ritmo y nos brinda sus últimas horas de luz, Onda Capital vuelve a abrir este espacio para acompañar a todos los que estáis al otro lado del 95.1 de la FM, a quienes nos seguís en directo a través de Facebook y también a los que habéis elegido compartir este ratito desde YouTube. Como ya habréis adivinado, en el programa de hoy no contaremos con la presencia de Esteban Vázquez. Sus circunstancias personales requieren que esté en estos momentos con su familia. Desde aquí le enviamos todo nuestro afecto y lo esperamos aquí la semana que viene. Y seguimos, como siempre, muy pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos viviendo unos días de mucha intensidad, de opiniones rápidas y de debate constante. Y es que este próximo domingo 17 de mayo, los andaluces estamos llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento de Andalucía. Una cita importante en la que elegiremos a 109 diputados que nos representarán en el Poder Legislativo y que marcarán las líneas políticas, económicas y sociales de nuestra comunidad durante los próximos años, tomando decisiones que influirán directamente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Más allá de ideologías o partidos, hay algo que siempre me parece importante en momentos así: recordar el valor que tiene poder decidir. El derecho al voto es algo que hoy vemos como normal y cotidiano, pero es un derecho consolidado que ha costado mucho alcanzar y que forma parte de nuestra responsabilidad y de nuestra libertad como ciudadanos. Independientemente de la decisión que tomemos cada uno, merece ser vivido con conciencia, con reflexión y con la importancia que tiene. Y es que vivimos en un tiempo en el que todo va muy deprisa y a veces reaccionamos antes de detenernos a analizar realmente las cosas, porque en el fondo todos estamos moviendo fichas continuamente en nuestra vida, en lo personal, en lo emocional y en lo social, y también como ciudadanos. Pero como contenido político ya tenemos mucho estos días, hoy queremos abrir aquí un espacio distinto, un espacio para hablar de la mente, de cómo pensamos, de cómo nos relacionamos con los demás y también de cómo actividades como la lectura o el ajedrez pueden ayudarnos a desarrollar la reflexión, la concentración y la capacidad de mirar un poco más allá de lo inmediato. Hoy nos adentramos en un territorio que a mí personalmente me resulta fascinante, donde se cruzan la psicología, la literatura y uno de los juegos más antiguos y complejos de la historia, el ajedrez. Para ello nos acompaña aquí esta noche con nosotros en nuestros estudios Pablo Álvarez Castaño. Él es licenciado en psicología y escritor y también campeón universitario de ajedrez. un perfil tan completo como sugerente. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Lucía. Encantado y muy honrado de estar aquí y espero que los oyentes pasen un rato agradable con los temas que vamos a tratar a continuación. Seguro que sí. Y vamos a empezar con el ajedrez, que algo a lo que tú has estado muy ligado pues desde siempre, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. No he sido un niño prodigio, no lo empecé desde mi más tierna infancia. Me llamó la atención en la adolescencia. Fui, por decirlo así, un jugador de vocación tardía, pero tampoco hay una edad en la que sea la idónea especial. Lógicamente fue cuando empecé a practicarlo y empezar a profesionarlo fue cuando me fascinó y empecé a intentar indagar qué es lo que había detrás y a intentar ser lo mejor posible. Uh-huh. ¿Y qué hace al ajedrez algo diferente a otros juegos desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal?
Por poner una comparación muy gráfica, si nos ponemos a pensar en los distintos juegos que tenemos, juegos de mesa, sin ir más lejos, lo que es el parchís, lo que es el trivial, lo que es el 3 en raya, los distintos juegos de naipes, el bridge, el tute, el póker. Si cogemos todos los libros que se han escrito sobre esos juegos y los ponemos en un imaginario montón, y cogemos todos los libros que se han escrito solo sobre ajedrez y los ponemos en otro montón, nos daríamos cuenta de que el montón de libros sobre ajedrez es mucho mayor que el otro. Quiere esto decir, se han escrito más libros sobre ajedrez que sobre todos los demás juegos juntos. Es decir, donde las posibilidades de los demás juegos se acaban, las del ajedrez empiezan. Eso es una cosa que a mí particularmente me llama la atención por lo notoria de su significado. Tú has contribuido a ello porque tienes 2 libros precisamente que están basados en el ajedrez, El juego del clérigo y 64 casillas. Así es, las 64 casillas fue un libro de tipo técnico sobre las repercusiones y los beneficios pedagógicos y psicológicos de la práctica del ajedrez para mejorar tu memoria, atención, concentración, planificación de ideas y resolución de problemas. Y luego ya, como novela, El juego del clérigo toma como protagonista a Ruy López de Segura, sacerdote extremeño, concretamente de Zafra. Fue el mejor jugador de su época, siglo XVI, y glosamos lo que es una vida basándose en aspectos de lo que es fue su vida concretamente en la España de ese siglo, y también un poco fabulada para tenerlo encajado en las coordenadas del tiempo que vivió. Un libro muy bien documentado. Yo que soy fan de tu obra literaria, doy fe de ello. Bueno, cuando alguien se sienta delante de un tablero, ¿qué tipo de habilidades mentales empieza a poner en marcha? Atención, concentración, estrategia, lógica, imaginación, capacidad para resolver problemas a la hora de enfrentarse a una situación. El poder saber qué tipo de movimiento hace, intentar predecir y evaluar el movimiento del contrario para anticiparse a él, es como una lucha mental. En lugar de ser una lucha física, lo mismo que en boxeo, en judo, en taekwondo, que uno puede intentar anticipar los movimientos del contrario para prever, el ajedrez es lo mismo, pero a nivel mental. Claro, aquí es que no interviene el azar, ¿no? El azar está Para reducido nada. al cero. En lo que es el azar está reducido al cero. Podrá haber azar en un juego de naipes, donde se pueda manejar la teoría de probabilidades, en un juego de mesa donde intervenga un dado. Pero en el ajedrez, la gran característica que tiene, una de ellas es que uno depende de sí mismo y depende lógicamente de lo que va jugando el contrario. Pero lo que es el nivel azar está reducido al mínimo, sino al cero. ¿Y crees que, desde tu experiencia como psicólogos, el ajedrez también puede enseñarnos algo sobre cómo afrontamos los problemas en nuestra vida? Totalmente, totalmente. De hecho, además de lo que es la expresión, de lo que es la imaginación, de lo que es el uso de la lógica, una sencilla regla del ajedrez, lo que decimos siempre de ficha tocada, ficha jugada. Esa regla tiene una serie de consecuencias derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Antes de mover una ficha tenemos que pensar lo que hacemos. Es decir, antes de hacer extrapolado en nuestra vida cualquier movimiento, cualquier conducta, debemos de prever sus consecuencias. Y si nos equivocamos, tendremos que asumir lo que hemos hecho, nuestro error, e intentar remediarlo. Con esa simple regla es aprendizaje que tenemos no solo para jugar al ajedrez, sino para enfrentarnos a nuestros problemas fundamentales de la vida cotidiana. Lo que ha hecho y queda hecho no se puede cambiar. Hay que afrontar las consecuencias y después sobre eso intentar mejorarlas en la medida que podamos. Sí, porque se habla mucho de mantener el cerebro activo. Y bueno, ¿qué papel puede tener el ajedrez en ese sentido?
En ese sentido, el ajedrez es una gimnasia mental. De la misma forma que el cuerpo necesita un entrenamiento de tipo físico para mantener músculos, huesos, tendones en lo que es en las mejores condiciones, nuestro cerebro es igualmente plástico y necesita de lo que es un entrenamiento de tipo cognitivo, sino de ajedrez de leer, sino de ajedrez de hacer sudokus, de hacer crucigrama. Cualquier actividad de tipo cognitivo es lo que hace que nuestro cuerpo esté preparado y nuestro cerebro también. Si yo me meto en la cama durante un mes y no me muevo, en un mes habrá músculos que se alarguen, músculos que se acorten, y ya cuando quiera moverme de verdad, puedo tener muchos problemas para hacerlo, porque mi cuerpo ha dejado de estar acostumbrado, de estar entrenado para eso. Pues el ajedrez es el símil, pero a nivel mental, como una actividad cognitiva idónea para lo que es un mantenimiento de nuestra psique. Entonces, ¿crees que entrenar la mente de forma regular puede tener también un impacto a largo plazo en nuestra salud? Totalmente. De hecho, incluso cuando se ha hecho estudios recientes y se ha comprobado en enfermedades neurodegenerativas, demencia, Alzheimer, los jugadores de ajedrez está documentado que tienen un 75% menos de probabilidades de sufrir ese tipo de trastornos. No es que el ajedrez lo cure, no es que sea la magia, sino que es un ejercicio de tipo preventivo a la hora de que te pueda abordar una de esas enfermedades que te traen las presetas que son tan desagradables. De la misma forma que una persona que tiene su corazón entrenado, que tiene una alimentación cuidada, tiene mucho menos riesgos vasculares que una persona de vida sedentaria y que tiene un consumo excesivo de grasas. Pues el ajedrez funciona de esa forma, pero a nivel psíquico, a nivel mental, en lo que es el mantenimiento de nuestra actividad psíquica superior. Pablo, ahora que no nos escucha nadie, te voy a confesar un secreto. Yo siempre he pensado que el ajedrez no es para mí, la verdad. Y seguro que como yo hay mucha gente que piensa que no. ¿Qué nos dirías para animarnos a introducirnos en este deporte mental? Yo a mí me preguntaría qué es lo que hace pensar eso. Quizá porque el ajedrez desde fuera se le vea como una actividad excesivamente fría, no lo es, despierta muchas emociones. Quizá porque hay personas que lleguen a pensar que hace falta un gran nivel de ejecución o hace falta ser muy inteligente para jugar al ajedrez. No es así. No hace falta ser un superdotado para ser un buen jugador de ajedrez, incluso uno brillante. Eso es por poner un símil deportivo. Es decir, yo mejor no juego al fútbol porque nunca podría jugar como Messi. O yo no voy a ponerme a pintar un cuadro porque nunca podré pintar como Velázquez. No tienes que llegar a ese nivel de perfección tan sublime. El ajedrez te permite hacer la práctica y mejorar lo que es tus habilidades mentales, y existen muchos niveles. Se puede jugar a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de competiciones provinciales, nacionales, internacionales, y no es preciso tener un nivel de ejecución fantástico para pasarlo bien, aprender y conseguir un beneficio para nuestro cerebro. Hay estudios también que han demostrado que aumenta la autoestima de los jugadores que participan en ello. ¿Por qué es importante aprender a relacionarnos también mejor que los demás a través del ajedrez? Una actividad como el ajedrez te permite simular lo que es un enfrentamiento con otra persona, aunque ya decimos a nivel mental, y estar preparado para afrontar otros retos importantes. La actitud, en ese sentido, es fundamental. Una cosa es aptitud con P y otra cosa es actitud con C. Y la actitud con C es algo que te da alas a la hora de enfrentarte a cualquier adversario, por duro que sea. Recuerdo a Bobby Fischer, el norteamericano que prácticamente solo en su país se enfrentaba al poderío hegemónico de la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX.
cuando le preguntaban a Bobby Fischer, ¿y a usted no le da miedo enfrentarse con los grandes maestros soviéticos? Y Bobby Fischer respondió, ¿miedo por qué? Al principio tienen las mismas piezas que yo. Eso es una autoestima y una asertividad correcta. Es como si tenemos un partido de fútbol y vamos a empezar un equipo que sea regular con uno que sea muy bueno y decir, ¿por qué voy a perder? El marcador al comienzo está 0-0. Hay 11 jugadores, ¿no? Puede ganar cualquiera. En el ajedrez y en la vida, entender cómo funciona todo nos puede ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Vámonos a cambiar de tercio. Otro de tus grandes áreas es la literatura. Eres un escritor con bastantes novelas ya publicadas. Cuéntame, Pablo, ¿qué es lo que te lleva a ti a contar historias? Expresarme. Busco temas que me parecen interesantes. No me gusta buscar temas que ya hayan sido tratados o que hayan sido desarrollados por escritores que han podido hacerlo mejor que yo, sino me escribo porque me apetece escribir historias y que sobre las que no se haya escrito antes, como El juego del clérigo, de la que he estado hablando antes, que fue publicado por Editorial Bojodón. Un saludo desde aquí, siempre me han tratado de cine, y no creo que haya muchos libros, al menos que yo conozca modestamente, de que el protagonista sea un sacerdote español del siglo XVI. No creo que haya muchos libros que tengan un protagonista tan notorio, tan distinto. Eso es lo que me hace a mí pensar y reflexionar cómo se sentiría alguien así. De hecho, una cosa que nos distingue a los humanos del resto de los seres vivos es que somos los únicos seres que fabulamos. Nos gusta que nos cuenten historias, nos gusta contar historias. Hay personas a que les gusta ambas cosas, entre las que me incluyo, y siempre lo que es la afición a contar historias y a poder desarrollar qué es lo que tú tienes y al mismo tiempo poder expresarte y decir tus ideas, a mí siempre me ha resultado fascinante. Uh-huh. Tus personajes siempre suelen enfrentarse a dificultades importantes. ¿Qué te interesa a ti explorar a través de ellos? Me interesa poner de manifiesto que, aunque existe la adversidad, que más tarde, más temprano podemos encontrar con ella, mis personajes luchan contra ella, deciden hacer algo bueno con sus vidas. No piensan, el mundo es así y no hay nada que hacer. Piensan que por malas que sean las condiciones, siempre pueden hacer algo. Mis personajes femeninos, si lo habrás leído, no son débiles ninguno. Son mujeres que en ocasiones han vivido en un tiempo y en una sociedad que intenta aplastarla, pero ellas luchan, ellas no se dan por vencidas. Y entonces esa asertividad, que es el síntoma de una buena autoestima, es una cosa que intento tener siempre presente en los personajes, de que sabemos que existen los accidentes, la muerte, la enfermedad, pero no tenemos por qué arrugarnos ante ello y decidir hacer algo bueno con nuestra vida. En tus libros siempre hay una carga importante de psicología, tanto en los personajes como en la trama de la obra. ¿De qué manera influye tu formación en psicología en toda tu obra literaria? Me resulta útil para componer los personajes, para evitar caer en ese tipo de personajes genéricos. Es decir, el adolescente genérico, el ladrón genérico o el policía deprimido genérico de una novela negra. Entonces, lo que es el conocimiento de la psicología sí me da luz y me da motivos para componer un personaje multidimensional que tenga distintas caras, que se enfrente a problemas y situaciones. E incluso yo a veces, de mis personajes, antes de escribir la novela, me escribo una pequeña biografía de lo que le ha pasado hasta de pequeño y cómo ha llegado hasta adulto. Puede después estar volcada por completo en la novela o no, pero tener una visión de lo que es el personaje, de su biografía, de esa narrativa de su vida, es una cosa que da a un personaje como resultado un personaje más compacto
un personaje más creíble, más real. Ni son personajes genéricos, ni son héroes de cómic con cara de determinación y una respuesta para todo, sino que son personajes con sus luces y sus sombras y profundamente humanos. Bueno, hablábamos de ese paralelismo entre la vida y el ajedrez, ¿no? Entre el afrontar las situaciones de la vida y el ajedrez. También puede haber una conexión entre escribir una novela y jugar al ajedrez. Son cosas distintas. Lo que es escribir una novela requiere, por mi parte, una preparación, especialmente la novela histórica requiere una documentación más amplia, y hay distintas formas de escribirla. Hay escritores que son de brújula y escritores que son de mapa. Hay escritores que son de brújula, empiezan por una idea, la van desarrollando. Otros escritores son de mapa, quieren llegar de un punto A un punto B. Incluso en una ocasión me comentaban que había un escritor que escribía el primer capítulo de una novela y después el último. Y después intentaba enlazar. Lo que es el ajedrez es un poco distinto. Principalmente si hubiera, a grosso modo, que clasificar a los jugadores de alguna forma, yo creo que la mejor clasificación sería jugadores de estudio y jugadores de talento. Hay jugadores que no tienen una capacidad que pueda tener un superdotado, pero a base de estudio y de práctica consiguen un nivel de ejecución admirable, y hay personas que son de talento. No necesitan estudiar lo que otros para hacer. De la misma forma que puede ser un pintor, también puede haber pintores que se dediquen a hacer un estudio para poder hacer sus creaciones, y hay pintores que son de talento, que le sale. Uh-huh. Pablo, vamos a hablar ahora de la última novela que has publicado, Un poeta en el diván. Es una novela que ya en el mismo título refleja la psicología, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla esa historia y qué has explorado con esa combinación? Sin hacer anticipaciones, que no spoiler, que ya sé que esa palabra no te gusta. Sí, hablando una palabra en español, ¿para qué usar en otro idioma, no? Claro que sí. El título es una declaración de intenciones. Un poeta y el diván. Publicada también por el editorial Bojodón, quien ya he comentado antes. En esa novela, el comienzo, me centro en la figura de García Lorca. El punto de partida de la novela es que Lorca no murió. El ejecutor falló el tiro, para evitar un castigo lo ocultó, y él, con una amnesia por las heridas causadas, intenta recomponer su vida a través de sus amigos y de sus obras. No estoy haciendo ninguna anticipación. Está en la primera página de la novela. Entonces, la idea del cómo se me ocurrió el desarrollo de esa novela. El cuerpo nunca se encontró. Se le dio por muerto. No, mi novela, me anticipo a decir que no es un debate de dónde puede estar enterrado Lorca. No es eso. Ni es una novela política, aunque lógicamente tengo que dar unas coordenadas históricas. Pero siempre me llama la atención cuando, por ejemplo, ha habido un determinado crimen, porque en el caso de Lorca fue un asesinato, no fue una ejecución, no hubo juicio, fue un asesinato. Lo que me dio por pensar es, al no haber cuerpo, siempre se dice, si no ha habido cuerpo, entonces no ha habido crimen. Es algo, una idea reticente a veces en la literatura y en el cine, pero legalmente es muy imprecisa. Hoy día hay policía forense que sabe, entre comillas, hacer hablar a una escena del crimen, aunque no encuentren un cuerpo. Pero fue esa la idea la que me desarrolló. ¿Qué hubiera ocurrido si Lorca hubiera sobrevivido de esa forma, amnésico, y el cómo hubiera reconstruido su vida? El desarrollo fue, por medio de sus amigos, a quién sería en esa época el mejor neurólogo que podía aliviar a Lorca. Vivía en Viena, se llamaba Sigmund Freud. Fueron contemporáneos. Y de ahí surgió esa historia novelada, ficción histórica o como queramos llamarlo, que glosa lo que era esa época, en ese tiempo, en lo que era España y parte del resto de Europa.
Y hay algo en esa novela de crítica social, ¿verdad? Aunque no de política, sí que un marco histórico, pero crítica social sí. No hay tanta crítica social como sería más propia de una novela negra. Una novela negra, si no hay crítica social, no hay novela negra. Será novela detectivesca, novela delictiva, pero no novela negra. Sí hay, lógicamente, tienes que recoger apuntes y coordenadas de lo que estaba ocurriendo en ese momento en España y en Europa. En ese momento una guerra había empezado hace cuestión de días. El resto de Europa, el avance del nazismo ya empezaba a ser preocupante. Y entonces es lo que es el reflejar la sociedad de entonces. No hay que quedar, lógicamente, contemplándolo desde nuestra perspectiva, de nuestra sensibilidad, poder hacer enjuiciamientos con la sensibilidad que tenemos ahora. Pero hay que dar un marco histórico y saber en qué nos estamos moviendo, cuáles eran las ideas que estaban en ese momento en vigor y qué era como lo que se desarrolló a continuación. El resto, pues ya es una fabulación de lo que fue ocurriendo y consecuencias más o menos lógicas de lo que puede ser con esos requisitos. Bueno, Pablo, pues nuestros colaboradores, nuestros patrocinadores están pidiendo paso, así que vamos a darle ahora a ellos su lugar y a ustedes les pido que se queden ahí porque a la vuelta vamos a seguir hablando de esta última novela, de sus nuevos proyectos y de otras cositas que tiene en cartera. ¿Sabías que los chicharrones sevillanos, consumidos con moderación, aportan proteínas, colágeno, vitaminas y minerales que cuidan tu piel y articulaciones? Pero ojo, siempre en pequeñas cantidades. Este consejo ha sido patrocinado por los ganadores del chicharrón dorado. Bodeguita Palmera, en Barriada Los Príncipes, parcela 4, bloque 1, y Palmera Club, en Barriada Los Príncipes, parcela 7, bloque 9. ¿Buscas crecimiento emocional y personal con un enfoque humano? En el espacio terapéutico y formativo de Esteban Vázquez tienes un psicoterapeuta humanista con herramientas como Gestalt, PNL, biodesprogramación transgeneracional y meditación. Comienza tu viaje hacia el bienestar emocional. Estamos en el 633 65 06 28 y en estebanvázquez.eu. ¿Problemas con tu hipoteca? ¿Cláusulas abusivas? ¿Gastos hipotecarios o riesgo de ejecución? En GDJ Abogados defendemos tu hogar y tus derechos. Especialistas en ejecuciones hipotecarias, negociación con entidades y reclamación de indemnizaciones. Más de 15 años de experiencia y más de 500 casos resueltos. Llama ahora al 640 94 19 49. Más info en abogadagloriadejuan.es. ¿Qué es una adicción? Todo lo que gobierne tu rutina diaria por encima de lo laboral, lo familiar y anule tu propia voluntad de elegir. Ese es el primer síntoma de que ya existe un problema real. Este consejo ha sido ofrecido por Juanma Barroso, especialista en adicciones e intervencionista familiar, en Instagram, Juan Manuel Barroso Domínguez. En Smileoff trabajamos desde un enfoque integral para niños, adolescentes y adultos. Tratamos la ortodoncia, la respiración oral y el crecimiento facial guiado, analizando cómo influyen en el descanso, la atención, la postura y el bienestar general. Porque no se trata solo de alinear dientes, sino de prevenir problemas futuros, cuidar el desarrollo correcto de la mandíbula y una respiración saludable. Pide tu valoración hoy y cuida la salud y el futuro de la sonrisa de tu familia. Te esperamos en calle Arroyo 53, local 1, 623 02 17 05. Más info en smileoff.es. Entra en
en ondacapital.es y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Y aquí seguimos en El Despertador. Gracias por seguir ahí al otro lado. Y como a Esteban le gusta decir cuando llegamos a este punto, pues saludamos a los que nos sintonizáis desde cualquier parte del mundo. Y sí, digo bien, desde cualquier parte del mundo, porque este programa cada vez tiene menos fronteras, porque las traspasa de lo lindo. Y es que estos temas que nos unen, pues tampoco las tienen. ¿Verdad, Pablo? Que la literatura es algo también universal. Yo creo que eso ha sido sobradamente demostrado, incluso en países donde han perseguido a escritores porque no ha dicho lo que se esperaba que dijeran de ellos, y ha demostrado que al final no les han podido callar. Y eso se ha dado en todos los continentes, se ha dado en todas las épocas y ha llamado mucho la atención. A mí me llama a veces poderosamente la atención el hecho de que cuando piensas cómo se han desarrollado las ideas a lo largo de la historia, ¿en el antiguo Egipto se podía decir lo que se pensase? Está claro que no. ¿Se podía decir en el Imperio Romano, donde había millones de esclavos? ¿Se podía decir durante la Inquisición? Ahora disfrutamos de lo que es la libertad de expresión, la libertad que nos parece tan normal y tan lógica, y si echamos la vista atrás vemos que la libertad de expresión ha sido bastante infrecuente en nuestra historia. Apreciemos lo que tenemos. La verdad es que sí. Bueno, hablábamos antes de la publicidad de que no había mucha crítica social para ser una novela negra, pero sí que hay mucha reflexión sobre el ser humano dentro de Un poeta en el diván. Así es. Hay reflexiones, hay esperanzas, hay emociones, hay amistades, traiciones, hay todo lo que hay en juego en ese momento, en una época convulsa, en una época en que un país en guerra, otro país a punto de estarlo, unos puntos de vista ideológicos muy extremos de un lado y de otro, no se estilaban entonces ideologías moderadas, sino las situaciones eran muy, muy extremas, y entonces fue una época de cambio, fue una época de tensión, fue una época de que pienso que podemos mirar la vista atrás para aprender de lo que ocurrió. Con los conocimientos, con nuestra formación y nuestra información que tenemos sobre ello, y siempre podemos aprender por qué ocurrió, cuáles fueron las consecuencias y reflexionar y madurar sobre eso. Además, supongo que como psicólogo te resultará inevitable analizar emocionalmente a tus personajes mientras escribes, ¿no? La verdad es que cuando los pongo sobre el papel ya están analizados. Ya, como ya comentaba antes, ya he escrito una pequeña biografía, ya he decidido la infancia que tuvieron, lo que estudiaron, lo que les gustaba, lo que detestaban, y ya cuando los plasmo sobre el papel ya están analizados, y lo que consiste en saber cómo se van enfrentando a las adversidades, a las penalidades, a las felicidades, a las tristezas y a todos los retos que a la vida le da por ir lanzándoles. Cuando una persona termina de leer una novela, pues es inevitable que tenga unos sentimientos, a veces encontrados, a veces, no sé, siempre es distinto. Pero, ¿qué te gustaría a ti que una persona sintiera después de leer Un poeta en el diván? Yo, cuando me pongo... Voy a colación de eso porque después voy a valorar. Cuando me pongo a escribir tengo dos mandamientos principales. El primero, no aburrir. Y el segundo, no sermonear. Sé que hoy en día, y más en épocas de elecciones que estamos, como antes comentaba, hay muchas personas que no quieren que reflexionemos y tengamos sus ideas. Quieren que asumamos las de ellos.
Entonces es muy importante tener nuestro criterio, tener nuestras opiniones, aunque después puedan coincidir con las de otras personas. Entonces, en mi novela a nadie le digo lo que tiene que pensar. Voy desarrollando los hechos y el lector, que el lector es una persona inteligente, va a ir sacando las conclusiones. No soy yo quien tiene que decírselas. Incluso pueden tener distintas lecturas. Entonces, lo que quiero es remover que el lector piense, que el lector haga sus valoraciones y que cuando vuelva a la última página del Poeta en el diván se dé cuenta de que no va a tener el bolsillo lleno de dinero, pero va a tener la cabeza llena de ideas, las suyas. ¿Y qué te gustaría que la gente se llevase de ti como escritor? No ya de la novela, sino de ti, de lo que hay detrás de una novela. Yo soy un convencido creyente en el perfeccionamiento de los seres humanos. Pienso, como decía antes, que por malas que sean las circunstancias a las que nos tenemos que enfrentar en la vida, siempre podemos hacer algo por mejorarlas y no decir, tengo esta situación y no puedo hacer nada más. Entonces, en eso creo que es tremendamente importante lo que es la lectura. La lectura te hace más sabio. La lectura te hace un poco más crítico. Para los que dices cosas que no esperan, la lectura te hace más peligroso. Tienes tus propias ideas. No eres un muñeco robótico al que se le carga de energía y dice lo que alguien espera escuchar. Yo lo que pienso es que la lectura te da mucho margen para profundizar en eso, para ir aprendiendo cosas. Yo lo que pienso es que la luz es mejor que la oscuridad. Y para conocerte un poquito más allá de tus libros, ¿en qué momento vital te encuentras y creativo, ¿no? Vital y creativo en estos momentos? En este momento me encuentro pensando en posibles proyectos, siempre buscando alguna historia original, una historia que no haya sido escrita antes, dentro de lo que es la originalidad. Siempre la creatividad siempre se basa en contenidos que mostrarían. Entonces, en este momento me encuentro muy motivado, buscando temas para poder desarrollarlo y sobre poder plasmarlo y poder tener la gente, ya te digo, ni aburrirla ni sermonearla. Eso es principalmente la orientación que tengo. Y sobre eso, primero intento documentarme, tengo mucho respeto hacia el lector, porque el lector es inteligente y hay que componerle una historia que sea creíble, que sea coherente. Y también cuando a la hora de plasmar lo que es la escritura o cualquier trabajo de tipo artístico, siempre hablan de lo que es la inspiración. La inspiración yo no lo veo nada mágico. La inspiración no es que te visitan las musas. A mí no me ha visitado nunca nadie. Ni es una mano cósmica que se te pone en la cabeza. La inspiración consiste en que tienes que recoger una serie de contenidos, reflexionar, darles una estructura, darles una coherencia, y entonces ese tipo de ideas te van a venir viniendo para que las vayas montando. De hecho, me acuerdo de lo que decía Pablo Picasso. Decía, la inspiración, mejor que te coja trabajando. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tienes entre mano ahora? ¿Qué tienes en cartera en cuanto a nuevos proyectos? En cuanto a nuevos proyectos, me he fijado en otro escritor. Me he fijado en Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, está ahora mismo en preparación, es el próximo proyecto, una novela de Sevilla, siglo XIX, donde ocurren una serie de crímenes que están sospechosamente inspirados en obras de Bécquer, cuando Bécquer no era un escritor conocido. Con lo cual ahí sí vamos a tener crítica social, sí vamos a tener análisis, vamos a tener novela negra y vamos a tener muchas sorpresas que se van a ir desvelando hasta llegar a un final bastante inesperado.
Ya con lo que me has dicho, yo ya estoy deseando de coger esa novela y empezar a leerla. Eso llevará mucho tiempo porque, bueno, el mundo editorial en los tiempos que corren no siempre son rápidos. No sé si ya tienes alguna editorial o en proceso, o en marcha, para que este proyecto vea la luz. Sí, ya he estado hablando con Zulema Ediciones, quiero mandarle un saludo desde aquí. Ay, Zulema, eso es mucho de mi pueblo, de Aracena, ¿verdad? Sí, es un pueblo que te resulta familiar, ¿no? Me resulta familiar. Pues estamos ya manos a la obra, así que vamos a intentar componer lo que es el libro y que salga lo antes posible. Requiere su tiempo, como toda cuestión, como todo un producto sobre el que nos vamos a esmerar para darle lo que es la presentación y lo que es la acogida que un producto así se merece. Uh-huh. Pablo me ha dicho un pajarito o un pajarraco, no sé, ya no me acuerdo muy bien. ¿Lo segundo? Que te estás metiendo en una temática nueva, en un género nuevo. Cuéntanos un poquito, ¿no? Un género nuevo. Sí, ¿no? ¿No estás, no sé, en novela de terror quizás? No sé, porque las fuentes no son muy fiables. ¿Nos adelantas un poquito de eso que estás ahí empezando a crear, de tu mundo creativo? Estamos también pensando en una novela de terror. No en una novela de terror tipo neurasténico, sino para usar el terror, para usar el miedo como herramienta del pensamiento. Ay, qué bueno. No va a ser una novela de susto fácil. No va a ser una novela de que haya que dar un susto, un sobresalto sin más contenido, sino que ahora mismo el proyecto se está madurando, va a requerir mucho tiempo. Lo que sí estoy diciendo, lo que sí voy a anticipar es que está siendo una experiencia bastante profunda. Wow. Pues qué pena que tengamos que esperar tanto tiempo para ver también esa novela, pero bueno, todo llega y lo bueno se hace de esperar. Pablo, cuando tú terminas de escribir un libro, ¿sueles desconectar completamente o ya casi al mismo tiempo ya estás pensando en el hilo del siguiente? Cuéntanos un poquito cómo es tu proceso creativo. Principalmente cuando acabo de escribir el libro, no tengo generalmente presente lo que es abordar otro proyecto, generalmente. También lo que es el cierre de un libro es complicado determinar cuándo, porque los escritores nunca estamos a gusto el cómo acaba la novela. Digo, bueno, voy a repasar. Creo que ahora este punto lo tengo que explicar más. Creo que este punto no lo debería explicar tanto. ¿Me convendría intercalar un capítulo entre el 27 y el 28 que explicase esto? Entonces, la verdad es que aun cuando tienes ya hecho todo el armazón de la novela con el planteamiento, el nudo y el desenlace, surgen cosas. Y entonces es complicado decir, ahora ya es cuando he acabado la novela. A veces ya tienes que decir, mira, lo dejo, creo que está así, no lo doy más vuelta y dejarla reposar en el portátil hasta lo siguiente que se ocurra. Uh-huh. Pablo, ¿hay algún tema, ahí te voy a rascar un poquito, del que no te hayas atrevido a escribir por algún tema personal? Cuéntanos un poquito. Sí, hay, por ejemplo, no me he atrevido, aunque lo he considerado con la novela romántica. No me he atrevido porque circunstancia no es un género que yo haya tocado ahora, sí lo he considerado, pero tocar una novela romántica en la época en que estamos, en pleno siglo XXI, que no parezca ñoña, me parece tremendamente difícil. Me atreveré algún día, no es todavía el momento, pero lo que es el romanticismo ha existido durante toda la historia de la literatura, no solamente existió durante el siglo XIX, pero en la época en que estamos, con una tecnología a pleno rendimiento, con una serie de valores que van cambiando con muchísima rapidez, lo que es la novela romántica, escribirla sin que parezca superficial, sin que parezca facilona, sin que parezca ñoña, ahora mismo me resulta difícil, la verdad.
Pero ya pensaré sobre ello. Bueno, ¿y qué te apetece explorar a partir de ahora? No sé, cuéntame un poquito que todavía no hayas tocado en la obra y de esos temas que no te dan miedo. Pues no me está dando miedo precisamente el tocar una novela de miedo, por decir esa paradoja, ¿no? Entonces, siempre he intentado huir del encasillamiento. No me ha gustado ni encasillarme en la novela histórica, ni encasillarme en la novela negra, ni en la novela de misterio. Me gusta ir viendo otros espectros, me gusta ir viendo otras opciones, y de momento la idea que se vino, no de las musas, sino lógicamente de tus experiencias, de tus conversaciones, de tus lecturas, surgió lo de plantear una novela de terror, plantearlo de la forma más seria posible. Terror hay de muchos tipos. Hay terror de tipo sobrenatural, hay terror más humano. Hay quien le da miedo el terror sobrenatural, porque le resulta especialmente estresante las brujas, los fantasmas y cualquier tipo de entes sobrenaturales. Hay quien le aterra el terror humano, el humanos haciendo daño a humanos. Lo ve algo mucho más real, eso aterroriza más que algo que este tipo sobrenatural. Entonces, sobre todo eso se está pensando, sobre todo eso se está reflexionando, y irán saliendo cosas, irán saliendo productos. Pablo, si miras hacia adelante, ¿qué te gustaría que pasara a nivel profesional en los próximos años? Visualízalo, como si fuese a pasar. Pues me gustaría tener más tiempo para seguir dedicándome a la escritura, para seguir practicando el ajedrez, para ir a bibliotecas, salir a la calle, tomar un café, hablar con la gente, para tener experiencias que pudieran irme dando pie a seguir escribiendo, a seguir expresándome. Siempre con esos dos mandamientos: no aburrir y no sermonear. Eso es una cosa de la que sí me gustaría, poder disponer de más tiempo para poder desarrollar todas las cosas de las que yo ambiciono. Pablo, pues estamos llegando ya al final de esta entrevista, así que ahí tienes unos minutitos para dedicarte o dedicarle a tus oyentes, a tus lectores, a tus posibles lectores, para dirigirte a ellos y bueno, decirles lo que tú quieras. Pues sí, estamos llegando ya al final. La verdad es que el tiempo se me ha pasado volando. He estado muy a gusto aquí con vosotros. Quiero mandar un saludo a grupos de lectura, personas que me conocen. La verdad es que ha sido una experiencia muy agradable. Espero que los oyentes hayan estado muy a gusto y se hayan interesado y entusiasmado y le den un poquito ganas de seguir leyéndome a mí o leyéndome al autor que les pueda apetecer. Yo incido me parece muy importante lo que es la lectura a la hora de poder aumentar nuestros conocimientos, a la hora de poder hacernos más valiosos para nosotros mismos. Yo lo que opino es que el saber es bueno, pero seguir aprendiendo un poco todos los días es mejor. Buen cierre, Pablo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche. Gracias a vosotros por contar conmigo. Y aquí tienes las puertas abiertas de nuestra emisora para tus futuras publicaciones. Muchas gracias. Y bueno, nosotros, me voy a quedar con vosotros un momentito, pues para contaros esas reflexiones de las que me quedo, de lo que hemos hablado hoy. Y me quedo con varias cosas, pero sobre todo con una idea muy clara. Y es que el ajedrez no es solo un juego, es casi una metáfora de la vida. Esa forma de obligarte a pensar antes de actuar, a asumir las decisiones de cada decisión y a entender que no hay azar al que culpar, solo aprendizaje. Y de aprendizaje en este programa hemos hablado mucho y seguiremos hablando. También me parece muy interesante cómo ha unido la psicología con todo esto.
Y al final, tanto en el tablero como fuera de él, hablamos de lo mismo, de cómo pensamos, de cómo nos relacionamos y de cómo gestionamos lo que nos pasa. Y ahí entran temas tan importantes como la autoestima, la forma de comunicarnos o aprender a poner límites. Y otra cosita con la que me quedo, y es que cuidar la mente no es algo abstracto, sino algo que se entrena al igual que el cuerpo. Actividades como el ajedrez, la lectura o incluso el pararnos a reflexionar tienen un impacto real en cómo vivimos hoy y en cómo vamos a estar mañana. En el fondo, creo que el programa de hoy nos deja algo muy sencillo, pero muy contundente. Pensar mejor es vivir mejor. Os esperamos la semana que viene, como siempre, a la misma hora, con nuevas voces, nuevas historias y nuevas formas de mirar la vida. No faltéis.